¿Consagración total o parcial? Es una pregunta. ¿O consagración total o tibia? Tibia. Porque no es ni caliente ni es fría. Tómese usted, cuando usted se toma un poco de café, se lo toma caliente, le sabe bueno, ¿verdad? Cuando se toma un jugo frío, un jugo de zanahoria frío, le sabe bueno, pero tómeselo tibio. Tómese el café medio tibio, no le sabe igual, le sabe feo. Entonces, la consagración no es total o es tibia, es total o es parcial, a medias, a medias tintas. Entonces, la iglesia en el mundo, en la sociedad, juega un papel muy importante. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Muchas veces, mis amados hermanos, como dice el refrán, lo que usted hace no me deja escuchar lo que usted dice. Lo que usted hace no me deja escuchar lo que usted dice. Y por eso la iglesia en este tiempo, dice la palabra del Señor, tiene que saber cómo está caminando. La iglesia tiene que saber cómo está caminando. Si está caminando completa y totalmente parcial, tibia, o está consagrada del todo al Señor. Y la iglesia somos nosotros. La palabra de Dios, por ejemplo, nos habla en el libro del Apocalipsis. Vamos a hablar en el libro del Apocalipsis, y este es un tema de las iglesias que es muy interesante. Cuando lo estaba viendo, quería desarrollar un tema más fuerte, pero quise esperar un poco más para ahondarlo. Pero quiero tocar un poquito así por encima, nada más algunos aspectos, mis amados hermanos, de cómo el pueblo, de cómo el pueblo puede estar consagrado, o cómo el pueblo, la iglesia, puede estar parcialmente consagrada. Entonces dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, dice en el versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio. Entonces, una de las cosas que usted tiene que tener bien claro, mi amado hermano, es la consagración y es la santidad de nosotros personalmente. A mí no me pueden imponer algo que yo no quiera hacer. No pueden imponernos algo que no quieran hacer. Tal vez nos lo pueden imponer a la fuerza, pero por dentro usted sabe que usted se está rebelando, ¿sí o no? En las cosas de Dios no son así. Por ejemplo, yo como su pastor, usted no me tiene que decir a mí si oro o no oro. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo esa, y no es la responsabilidad, sino esa es la naturaleza que nosotros desarrollamos cuando Jesucristo está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es el amor de nuestra vida. Entonces, la oración significa para nosotros la comunión, la relación con su presencia, con la presencia de aquel al cual en este planeta es lo máximo para nosotros. No hay nada más importante, no hay nadie más valioso, no hay nadie más importante que su presencia. Obviamente por los desvaríos de nuestra mente cuando estamos en los negocios, en el trabajo y en tantas cosas, ¿verdad? Cuando nos metemos en problemas con la esposa porque, ¿verdad?, decimos algo que no tenemos que decir de la manera que teníamos que decirla, ¿verdad? Entonces usted me entiende. Entonces, entonces los desvaríos de la mente siempre están ahí, pero tenemos que superar, porque tenemos que volver
al original, a lo natural que nosotros somos, hijos de Dios. O sea, nuestra comunión es lo más importante. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que se llama la consagración. Eso es lo que se llama la santidad, consagrado. Estos instrumentos que están aquí han sido apartados única y exclusivamente para que las notas que se toquen aquí son solamente para llevar alabanza a aquel al quien nosotros amamos, aquel que en la cruz del Calvario dio su vida por amor a nosotros. Entonces esto está consagrado únicamente para eso. Nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, porque nosotros lo amamos, porque nosotros hemos creído en Él, por la revelación del Espíritu Santo que vino a nuestra vida, que nosotros creemos sin haber visto. Mis amados hermanos, Jesucristo es el amor de nuestra vida. Por lo tanto, nuestra vida está consagrada para pensar, para llevar una vida conforme a su voluntad. Donde quiera que yo esté, en cualquier parte del mundo, y puedo estar metido en un pueblo lleno de inmoralidad, lleno de oscuridad, que yo soy la luz de ese pueblo. No importa cómo esté el pueblo, lleno de contaminación, de inmoralidad, cualquier inmoralidad que usted pueda pensar. Usted y yo en Cristo Jesús somos la luz de ese pueblo. Somos la gente, somos la iglesia. Nosotros somos los representantes de Cristo Jesús para ese pueblo. Entonces esa es la iglesia a nivel mundial, mi amado hermano. La iglesia a nivel mundial. La palabra del Señor, por lo tanto, dice: yo conozco tus obras, que ni eres fría ni eres caliente. Ojalá que fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que los juicios de Dios vienen sobre la tierra, pero primero, mi amado hermano, le está hablando aquí a la iglesia. Porque la sociedad camina en el pecado, ¿sí o no? Pero ¿por qué la iglesia va a caminar en el pecado y en la contaminación? No tendría todo el tiempo de este día de hoy para hablar tanto la contaminación en la cual ha caído la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero hacer un llamado a todos nuestros hermanos que nos están viendo por medio de las redes, ¿verdad?, sociales, en que tenemos que pensar en este día de hoy en algo muy importante, que es la consagración para usted. ¿Está usted total o parcialmente consagrada, consagrado? ¿Es un poquito consagrado o es total? ¿Está entregado o está a medias? Porque tenemos que tener claro una cosa: cada uno de nosotros tenemos una agenda. Ustedes, señores empresarios, gente que Dios los ha bendecido con sus empresas, con sus negocios, con su trabajo, ustedes tienen una agenda, ¿sí o no? Tienen una agenda de trabajo. Pero nosotros tenemos que tener la agenda de Dios como la prioridad de nuestra vida. La agenda de Dios es prioridad. Entonces nosotros estamos consagrados. Y quiero decirle que una de las cosas que nosotros tenemos que recordarnos es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es símbolo de muchas cosas que Dios quiere que nosotros entendamos, cómo ellos lo vivieron, cómo Dios trataba con ellos y cómo Dios está tratando ahora con nosotros. ¿Sí? Y una de las cosas que usted tiene que entender es que una de las partes que nosotros vemos era en el sacerdocio. Los sacerdotes eran los que estaban en el templo. ¿Se recuerdan de eso? Los sacerdotes eran los que oficiaban, los que llevaban el mensaje de la palabra, eran los que traían el mensaje de Dios, eran los que oficiaban las ofrendas, etcétera, etcétera. Pero esos sacerdotes tenían una vestidura. ¿Se acuerdan ustedes de las vestiduras de los sacerdotes del templo? Ok, en una de las partes, escuche bien, una de las partes de las vestiduras, en sus vestidos, había una lámina de oro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuando estudiamos eso, había esa lámina de oro fina con las letras que decía: santidad a Jehová. ¿Cómo decía? Santidad a Jehová. ¿Sí? Ahora, conforme a lo que dice la revelación de la palabra de Dios en el libro del Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto por medio de Cristo Jesús, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9,
Entonces dice la palabra del Señor que nosotros somos linaje escogido. Dice, ustedes son real sacerdocio, ¿sí? Dice, entonces dice, ustedes son real sacerdocio. O sea que nosotros, por medio de Cristo Jesús, por medio de ser lavados con la sangre de Cristo Jesús, hemos sido llamados a estar 100% consagrados para Dios. ¿Cuántos dicen amén? 100% consagrados para Dios. Si Jesús está en su corazón le pertenece a Jesús totalmente o parcialmente. Y ese es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, porque en cualquier momento en la historia de nosotros, en este aposento, estos instrumentos que están aquí, estos instrumentos, esa que está ahí, esa batería tiene como, ¿cuántos años, pastora? No, esa batería tiene más de 20 años. Si Cari no estaba. Bueno, digamos 10 años. 16 años. Ok, entonces lo que quiero decir es que durante la historia de estos instrumentos, todo esto es única y exclusivamente el 100% ha sido única y exclusivamente para el servicio de la alabanza, para honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, son tiempos muy peligrosos, más peligrosos que nunca. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado a niveles tan sofisticados que todo lo que tenemos a nuestro alcance lo podemos lograr con un solo clip. Haciendo un clip lo podemos tener. Sin darnos cuenta, mis amados hermanos, muchas veces la iglesia se ha vuelto frívola e insensible al verdadero llamado de Dios. Nos damos en este concepto, no se da lugar al arrepentimiento verdadero y a la restauración plena. No se da lugar al arrepentimiento verdadero, no hay un genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento, mi amado hermano, es al estilo del hijo pródigo. El hijo pródigo sabe, dice la revelación de la palabra de Dios, que el hijo pródigo, cuando se dio cuenta que le había fallado, que había hecho algo que no era lo correcto, entonces dice que dio media vuelta, que significa arrepentimiento verdadero, y dice que fue a donde su padre y le pidió perdón a su padre, y su vida fue completa y totalmente restaurada. El arrepentimiento genuino nos da a nosotros un cambio, y el cambio que nos da es la consagración 100% a las cosas de Dios. Ya no es la agenda suya, ya es la agenda de Dios. Por eso, en medio de estas crisis, a mí no me da temor. ¿Por qué? Me daría temor si camino en pecado. ¿Me voy a entender? Me daría temor, pero si usted no está caminando, si usted sabe que usted está consagrado 100% al Señor, sea que viva aquí, como dijo el apóstol Pablo, sea que viva o sea que muera, el amor mío es Jesús, el amor mío es Dios. Entonces, si estoy aquí en este planeta y lo que vivo, lo que gozo, lo vivo y me lo gozo con Dios. Y si me voy de este planeta, lo mejor está por venir, al menos para mí. Amén, mis amados hermanos, lo mejor está por venir. Entonces no me da a mí ningún temor. Ok, si tomo medidas de precaución, ok, podríamos entonces tener entendido que la iglesia tibia no se santifica
completamente, no está consagrada completamente. La iglesia tibia se santifica en forma parcial, o sea, en forma tibia. ¿Ok? Entonces, en este tema que estamos tocando hoy, ¿verdad? Quiero compartir una de las desdichas, ¿sí?, dentro del sacerdocio que nos habla la palabra de Dios. En el libro de, por favor, vamos a buscar en el libro de Segunda de Samuel. En el libro de Segunda de Samuel, Primera de Samuel, perdón. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y el versículo 12. Escucha bien, dice así. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos. Entonces la palabra nos enseña la historia de este sacerdote Elí. Elí era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Era un hombre que tenía un conocimiento, era un hombre que tenía la revelación de la voluntad de Dios. En ese tiempo, sí, Elí era el sacerdotal. Entonces, Elí fue un hombre, que al final de sus días, a pesar de haber sido un hombre que Dios le dio revelación, que Dios lo usó grandemente, pero al final de sus días terminaron en tragedia. Fue una tragedia como murió entonces el sacerdote y lo que pasó al pueblo de Israel en esos últimos tiempos. O sea, podríamos decir que el sacerdocio de Elí fracasó. Por ejemplo, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el versículo 22 dice, pero Elí, versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga la inmoralidad dentro de la iglesia. Oiga la inmoralidad que estaba pasando dentro del templo de Dios en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando eso? Versículo 23, entonces dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El sacerdote, como dice la palabra de Dios, el sacerdote hoy día, por la sangre de Cristo Jesús, ¿quién es? ¿Quién es? Por la sangre de Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, porque vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Cuando Jesús está en su corazón, ¿quién es el sacerdote? ¿A quién fue llamado a ser sacerdote? Usted es el sacerdote. Primeramente, vemos en el caso de Elí, primeramente, antes de ser el sacerdote del pueblo, él era el sacerdote de su familia, ¿o no? ¿O no? Y dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran impíos. Pero ¿por qué? ¿Cómo iban a ser impíos? ¿Por qué iban a ser impíos? ¿Por qué se desvía la vida de un hijo del proceso en el cual, porque el niño es niño, el niño no sabe. Si usted enseña al niño desde chiquito a adorar, a honrar y a valorar los principios establecidos por Dios en su palabra, el niño cuando crece va a respetar la palabra, va a respetar a Dios, va a buscar de Dios, ¿o no? Pero si el niño se le revela
Entonces dice que los hijos eran impíos. Además de eso, no solamente de eso, la palabra del Señor leemos que los hijos no tenían respeto a Dios, ¿sí? Cuando el padre se dio cuenta, dice, de lo que estaba pasando, porque dice que se acostaban con las mujeres que llegaban al templo. ¿Cuántas señoritas no llegan a las iglesias hoy día y no se acuestan con los líderes y con la gente de la iglesia? ¿Cuántos? Un montón, ¿no? Eso no es nada nuevo. Para los que nos están viendo en las redes sociales, eso no es nada nuevo. Por eso es que la sociedad hoy día no cree en la iglesia, por la inmoralidad. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes, y cuando digo los sacerdotes, hablamos de todos los miembros de la iglesia. Cuando una persona de la comunidad se da cuenta que una persona de esta iglesia vive en fornicación, que se va a acostar con una mujer que no es su esposa o que es soltero y se va a acostar con una mujer, y la comunidad se da cuenta, cuando la comunidad se da cuenta que el pastor de esa iglesia dejó a su esposa para juntarse o para irse a vivir con otra mujer, como lo hemos visto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Es nuevo eso? No es nada nuevo. Entonces, por eso decimos consagración total o tibia o parcial, a medias. Nada más lo que me conviene. No podemos ponerle la agenda, no podemos poner nuestros caprichos, no podemos poner las cosas a nuestra manera, a la agenda de Dios. Nosotros no podemos caminar así, mi amado hermano, en una convocatoria como esta a nivel mundial. Mire, yo me quedé sorprendido para que el presidente de los Estados Unidos, señor presidente Donald Trump, convocara para hoy a las iglesias, a todo el país, y dijera: hoy es día de oración. Yo me quedé sorprendido, mi amado hermano. O sea, yo estoy sorprendido. Para que este hombre tuviera hoy la autoridad de decirle a este país, es porque él entiende que el único camino que puede llevar a esta sociedad a sacarla de la inmoralidad y de la crisis en que está es el Señor Jesucristo. No hay otro. Él lo entendió, él lo entiende. Ahora, él convoca. Ahora, si la gente de este país dice: no, yo no creo, como dijo una organización mundial esta semana, los cristianos son una traba, son una crisis para los derechos humanos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nosotros no llevamos las agendas de la inmoralidad del mundo. Nosotros llevamos una agenda conforme a lo establecido por Dios en la palabra. Dios, papá, mamá, una familia, basados en los principios establecidos por Dios en la palabra. Entonces vemos y hemos leído que los hijos no tenían respeto, no había respeto por Dios. ¿Hay respeto hoy día en la sociedad por Dios? ¿Hay respeto en los jóvenes hoy día por Dios? Usted va a las universidades, Princeton, Yale, Dartmouth, usted va a las universidades hoy día, mire a ver si los jóvenes están buscando hoy día de Dios. Los jóvenes, los hijos del sacerdote no tenían respeto por Dios. Entonces, cuando el padre se enteró, lo único que hizo fue darles entonces una pequeña llamada de atención. Cuando en ese tiempo, cuando eso se cometía en ese tiempo, la paga era la muerte. Lo tenían que llevar a la muerte. Obviamente, como él era el líder, entonces él le permitió a sus hijos llevar esa inmoralidad. Y él les dijo: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Oiga bien, escuche bien, que nosotros como sacerdotes, las decisiones que usted está tomando, si son decisiones malas, lo que usted hace
no deja escuchar a la gente lo que usted le dice de la palabra de Dios. La iglesia puede hablar muchas cosas verdaderas de lo que dicen los principios establecidos por Dios en su palabra, pero lo que hace la iglesia tibia, no deja que la gente crea en lo que dice su palabra. La iglesia tibia puede decir la verdad, pero lo que hace no deja que las personas crean. ¿Estamos aquí? Entonces los errores de Elí fue que él fue demasiado tolerante. Un sacerdote demasiado tolerante permitió hombres inmorales a su alrededor. O sea, en este caso sus hijos, gente inmoral a su alrededor. ¿Qué tipo de voces usted está escuchando? ¿Qué tipo de voces usted está escuchando? El sacerdote fue rodeado por hombres inmorales. La iglesia hoy día, los sacerdotes de la iglesia, los que tenemos que llevar un mensaje de transparencia, un mensaje de consagración a Dios, hoy día estamos verdaderamente consagrados o estamos parcialmente consagrados o estamos tibios. El sacerdote dice que Elí fue demasiado tímido. ¿Por qué? Porque dio un simple regaño, o sea, una llamada de atención a sus hijos, cuando eso se merecía verdaderamente algo que en la palabra del Señor ya está establecido. Hay principios establecidos por Dios en su palabra para tratar con la inmoralidad y con el pecado. Recuerde una cosa: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El permitir, el ser demasiado tolerante, el ser demasiado tímido, mi amado hermano, como sacerdotes, como servidores, mi amado hermano, como iglesia. La palabra de Dios dice que Elí actuó demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando él ya fue a darle la atención a sus hijos, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se rebelaron en contra de él, ¿sí o no? Se rebelaron en contra de los principios establecidos por Dios en su palabra. Entonces, los errores de Elí fue demasiado tolerante, fue demasiado tímido y actuó demasiado tarde, mis amados hermanos. Ahora, tenemos que entender que el mensaje es consagración parcial o total. Amén. Ya vimos en el caso y en el ejemplo que les hablé, una consagración parcial, permitir cosas en nuestra vida que no se tienen que permitir. Eso es parcial, eso es caminar tibio. Ahora, usted es el que tiene que saber cómo usted está caminando. Amén. Porque en el caso mío, como sacerdote, como su padre espiritual, para aquellos que me ven como padre espiritual, pero como su pastor, que usted es miembro de esta familia y esta familia es miembro del reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando yo veo las cosas, pues obviamente téngalo por seguro que yo le voy a hablar a usted. No me voy a quedar callado. A mí no me da temor hablarle a usted conforme a los principios establecidos por Dios en la palabra. Amén, hermanos. Porque sí, tenemos que tener claro, lo que para usted es malo, tal vez para mí sea bueno, ¿sí o no? Y lo que para mí sea bueno, tal vez para usted sea malo, ¿o no? Pero cuando yo le hablo a usted por medio de la palabra de Dios, mi amado hermano, no me saque excusas. No saque excusas. No ponga excusas cuando no las hay. Es la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo en el caso anterior el sacerdote se llevó a toda la familia, porque por permitirle a los hijos
estar en esa tibieza, entonces murieron. Y murieron en pecado. No fue que murieron, no, murieron en pecado. Ellos no murieron en salvación, murieron en el pecado. Y después le vino la desgracia al sacerdote, y juntamente con el sacerdote todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? La sociedad se afectó por las decisiones que se estaban tomando dentro del templo, ¿o no? ¿O no somos nosotros, la iglesia, los representantes de Dios en este planeta? ¿Cómo está caminando la iglesia? ¿Cómo está usted caminando como iglesia, como representante de Dios en este planeta, delante de esta sociedad? Y no lo digo por la iglesia local, le digo por la iglesia, por el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que la crisis que viene, la crisis es de muerte, no es una crisis económica? No es que se bajaron la bolsa de valores como bajaron durante todos estos días, ¿sí o no? Hay crisis mundial económica, pero al final y al cabo la gente ya ni le importa el dinero, ya no le importa la economía. Ahora todo el mundo está buscando cómo salvarse, cómo no contagiarse. ¿Por qué? Porque la crisis es de muerte. El que lo agarre ese virus se muere. El que lo agarre ese virus, si está contagiado de cualquier otra enfermedad, se muere. Son muy pocos los que se salvan porque están sanos. Pero una persona que tiene problemas de cualquier otra enfermedad, lo agarra ese virus, se contagia y ¿entiende? Entonces le va mal. Entonces la crisis es de muerte. Entonces tenemos, mis amados hermanos, que ver entonces la consagración tibia, la consagración parcial. Estaban así, a medias. Bueno sí, bueno no, bueno sí, estamos o no estamos, queremos, no queremos, y así estamos. Ahora, ¿cómo vamos a caminar en una consagración total? ¿Cómo vamos a estar totalmente consagrados? Recuerde que debemos de ser totalmente santos, ¿sí? La lámina de oro que llevaban los sacerdotes decía: santidad a Jehová, ¿ok? Entonces tenemos que caminar en santidad, estar totalmente arrepentidos por nosotros, o sea, por nuestros pecados, ¿sí? Arrepentirnos de nuestros pecados y tener claro que por nosotros mismos no lo vamos a lograr. La consagración es un milagro del cielo. La consagración es un milagro del cielo. La salvación es por la fe y la consagración también es por la fe. ¿Por qué? Porque la persona consagrada vive en la verdad. ¿Ok? La persona consagrada vive en la verdad. Si a usted le preguntan, ¿está usted consagrado para Dios? ¿Está usted consagrado para Dios? Inmediatamente usted es el que tiene que saber. ¿Está usted consagrado para Dios? Cuando a usted le preguntan, ¿usted está consagrado para Dios? Yo me imagino que el Espíritu Santo les pasa una película de su vida inmediatamente, y en segundos usted sabe cómo usted está. Inmediatamente. Porque cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros, es en milésimas, fracciones de segundos, donde Él nos muestra la película y Él nos dice si estamos o no estamos. Por eso tenemos entonces nosotros que entender cómo está nuestra consagración. Son las motivaciones puras. Una motivación pura es vital. Una motivación pura es vital para nosotros. Por ejemplo, en el libro de Santiago, vamos a leer en el libro de Santiago capítulo 3. ¿Sí? Hablando de la motivación pura, que es importante, la Sagrada Escritura dice en el libro de Santiago capítulo 3, versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, en este versículo del libro de Santiago nos habla claramente: la persona pura no tiene mezclas con cosas corruptas o impías.
Amén. No hay una mezcla. Camina con un corazón limpio. ¿Sí o no? Está bien, usted se enoja. Está bien, usted le hacen algo. Está bien, usted pasó un momento difícil. Está bien, le vino una tentación. Está bien, usted vio algo, algo que se atravesó ahí en su camino. Ok, le vino un pensamiento. A todos nos vienen pensamientos, ¿sí o no? A todos nos vienen pensamientos, y a veces vienen pensamientos malos, ¿sí o no? A veces vienen pensamientos malos. Hay pensamientos malos y hay pensamientos sucios, ¿sí o no? Porque una cosa es un pensamiento malo y otra cosa es un pensamiento sucio. Y yo creo que a todos nos atacan los pensamientos malos y los pensamientos también sucios, ¿ok? Pero la persona de corazón puro no tiene mezclas. No tiene mezclas. La persona le vienen los pensamientos, le vienen imágenes, pero tiene un corazón puro, que es que antes de entrar al corazón pasa por filtros. Esos pensamientos, esas imágenes pasan por esos filtros, y al pasar por esos filtros no deja que el corazón se le contamine. Su corazón es un corazón limpio. Su corazón es un corazón puro. Por eso Jesucristo dijo que tú sí sea sí y tú no, no. Por eso Él lo dijo. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón puro, cuando hay un corazón verdadero, usted sí, sí, no, no. No le pregunta a una persona. Dice, no es hipócrita. No hay una hipocresía. No hay algo que está escondido ahí. ¿Me voy a entender, mis amados hermanos? Ok, con Dios no podemos nosotros tener una agenda. Con Dios nosotros no podemos estar medias consagrados. No es a medias. ¿Por qué? Porque dice Dios, los voy a vomitar de mi boca. Si no eres frío o si no eres caliente, por ser tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y oiga lo que le dice a la iglesia: porque usted dice que tú eres rica, que tú eres comodidad, que tú no te hace falta nada. Pero yo te digo que porque si no eres ni tibia ni eres caliente, por ser tibia, te voy a vomitar de mi boca. O sea, que a Dios no le va a impresionar que una iglesia tenga un edificio que valga 40, 50 millones de dólares. A Dios no le impresiona eso. A Dios no le impresiona que las personas lleguen a un edificio que valga, no sé, 100 millones de dólares y que entre la gente ahí. Si la gente no está consagrada, si la gente no está completa y totalmente consagrada a Dios, dice el Señor, están tibios. Es una iglesia y pueden ser los líderes y toda la iglesia, o puede ser parte de la iglesia, no sé, pero cada uno se tiene que examinar, ¿ok? Con qué cosas corruptas está el corazón suyo, ¿ok? Lidiando. Con qué cosas impías está lidiando el corazón. Hoy día la iglesia de Jesucristo a nivel mundial ha dado una mala imagen, mis amados hermanos. Las cosas que yo he visto en pastores, ¿sí? Las cosas que yo he visto y las que yo he visto y las que he visto también en video, ahora a través de las redes sociales. Porque también la gente que anda en el mundo le andan siguiendo la pista a ciertos pastores en ciertos países, que me voy a resguardar la palabra para no dejarlos caer en mal a los que forman parte o que son parte de esos países. Pero les han seguido la pista a esos pastores y les han visto, mi amado hermano, cómo la corrupción, los ha contaminado, y después se paran en el púlpito y todos los feligreses diciendo amén. Sí, porque dicen lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad, amén. Pero lo que ellos están haciendo no es conforme a los establecidos por Dios en su palabra. Entonces eso es lo que se llama, parcial, consagrado parcial, está tibio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que a los tibios, ¿qué? Nos vamos a vomitar. O sea, tenemos que entender que la persona consagrada persevera y es perseverante y es constante. Y
y es constante. A mí los líderes me decían, pastor, es que casi nadie está viniendo a las 5 de la mañana. Y I'm sorry por los que nos están viendo por las redes sociales, pero es que esta es una iglesia que se abre todos los días de lunes a sábado a las 5 de la mañana. Y los líderes, pero también los líderes o están en el propósito de Dios o están como Elí. Porque si ustedes, teniendo una iglesia casi de 300 miembros, dice que Elí fue tolerante, fue tímido y actuó demasiado tarde. Entonces ustedes tienen también como líderes que examinarse, porque si a ustedes se les están delegando una casa de pacto y la casa de pacto en lugar de crecer, más bien la gente se le va. Si a usted se le dan grupos para que usted venga aquí se le da la autoridad para que usted forme un grupo y venga aquí a orar a las 5 de la mañana, y si a usted se le da un liderazgo para que usted levante un ministerio, mi amado hermano, y no lo hace, entonces usted tiene que examinar cuál es su agenda. Si es la agenda, si los líderes están dentro de la agenda de Dios o están dentro de su propia agenda. La persona consagrada persevera y es constante. O sea, es perseverante, es constante, no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Sí? Y vuelvo y se lo repito, y le voy a hacer una llamada de atención a la iglesia de aquí, a la iglesia local. Usted tiene que formar parte de los grupos. Ahora me decía uno de los líderes que, como dijimos, bueno, no vamos a venir por esta semana, no vamos a venir a las 5 de la mañana, que los que no venían a las 5 de la mañana ahora le dijeron, pero ¿por qué quitaron a las 5 de la mañana la oración? Ahora querían venir a las 5 de la mañana. ¿Ah? Sí, hermano, medio tibio el hermano. Sí, medios tibios. Pero yo espero que a través de esta crisis de muerte mundial, los hermanos de la iglesia mundialmente tomen entonces conciencia y digan, no podemos vivir parcialmente, no podemos ser tibios, tenemos que comprometernos, tenemos que estar consagrados. La persona consagrada persevera y es constante, mi amado hermano. ¿Ok? Por eso, si nosotros tenemos claro que tenemos que perseverar y ser constantes, entonces si queremos tener éxito en el reino de Dios, tenemos que ser constantes haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, mi amado hermano. Ok, la persona hipócrita cambia sus principios dependiendo las circunstancias. La persona tibia cambia sus principios dependiendo de las circunstancias. Ok, por eso al íntegro no lo mueven entonces las circunstancias, no lo mueven al íntegro. ¿Por qué? Porque sabe que su corazón está completo y totalmente claro en lo que está haciendo, en el propósito y en el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Entonces, persona consagrada persevera y es constante. Por eso en este día de hoy, en esta mañana, yo le dije a los líderes nos vamos a reunir aquí. Los líderes de las casas de pacto nos vamos a reunir aquí. ¿Por qué? Porque en medio de cualquier cosa, en medio de las circunstancias que estamos pasando, nosotros como representantes del reino de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como líderes, servidores de nuestros hermanos, somos los que tenemos que estar aquí, reuniéndonos y clamando a la presencia del Señor. ¿Sí? Nosotros somos ese equipo establecido, un equipo consagrado. El liderazgo de la iglesia es un equipo consagrado, completo y totalmente. Los demás hermanos están consagrados, pero el consagrado tiene su agenda primero en la agenda de Dios. No es mi agenda, ¿sí o no? Yo igual que usted, me hubiera quedado en la casa con la pastora, ¿sí o no? Nos hubiéramos quedado en la casa, ¿o no? Igual usted, ¿sí o no, hermano? Igual usted se hubiera quedado en la casa, ¿sí o no? Pero nos venimos hoy aquí, ¿a qué? ¿Por qué? Porque hay en nosotros. ¿Siente usted una carga hoy? ¿Siente usted una carga? ¿Siente un pesar de que los hermanos no están aquí? Claro. Nosotros vamos a cumplir 23 años todos los domingos reuniéndonos aquí, fiesta de adoración y alabanza a la presencia del Señor. En 23 años esta es la primera vez que estamos así. Y vale que ahora tenemos la tecnología que nuestros hermanos están viendo por televisión, ¿verdad? Pero, mi amado hermano, es triste. Pero no crea que solamente nosotros, esto es a nivel mundial.
Entonces en el mundo entero, mi amado hermano, lo que está pasando. Ahora, la persona consagrada va más allá de su propia vida. La persona consagrada va más allá de su propia vida. Nunca va a quebrantar los principios divinos. Siempre vivirá y siempre morirá para Cristo. Siempre vivirá. Como dije, todos estos instrumentos han sido consagrados. Todo lo que ellos hagan mientras estemos aquí, nosotros, esto está solamente al servicio del reino de nuestro Señor. Nosotros como personas, como sacerdotes, ¿sí?, nunca vamos a quebrantar los principios establecidos por Dios en su palabra, ¿sí? Entonces, nosotros hemos determinado ser seguidores de Cristo, ¿sí? Seguidores de Cristo, ¿sí? Amamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra vida va más allá de nuestra propia agenda. Nuestra agenda, oiga, nuestra agenda va en segundo lugar. Y cuando digo nuestra agenda, incluye nuestra familia, ¿o no? ¿O no? Porque hay momentos en que Dios le está probando a usted, mi amado hermano. Por eso la palabra del Señor Jesucristo dijo: el que quiera seguirme a mí, si no deja a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su suegra, aquellos que amamos la suegra. ¿Cuántos aman a la suegra? Sí, levanten la mano, John, suegrita que tiene usted, José Alirio, sí, sí, levanten la mano. Entonces, cada uno de nosotros, si no dejamos por las cosas del Señor, si no dejamos por la agenda del Señor, entonces la persona consagrada va más allá de su propia agenda. La persona consagrada cuida la persona cuida la imagen que proyecta. La persona cuida la imagen que proyecta. La santidad es un don, pero la santidad es un don, pero la integridad hay que cultivarla, hermano, ¿o no? ¿Sí? La integridad, la ética, lo que llamamos nosotros la ética ministerial. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Cuando yo les he dicho a ustedes: cuídense con los ministros que no tienen ética ministerial. Cuídense con los ministros que no tienen ética ministerial. ¿Usted por qué cree que aquí a esta iglesia no vienen personas que forman parte de otras iglesias que están aquí alrededor y que después se salen de esas iglesias? ¿Por qué usted cree? Porque desde el momento en que nosotros nos damos cuenta que aquí viene una persona que está o que ha formado parte de esa otra iglesia, siempre los hemos llamado. ¿Por qué usted cree que aquí no viene un desfile de... Yo podría traer aquí todos los meses una persona que venga a predicar? Hay muchas personas que andan en el mundo predicando y predican mejor que yo, ¿o no? Predican mejor que yo. ¿Y por qué usted cree que yo no los traigo? ¿Por qué usted cree que yo no los traigo? De eso habla la ética ministerial. De eso habla la consagración. La santidad es un don, pero la ética, la integridad hay que cultivarla. Entonces tenemos que cuidar nuestra imagen, ¿ok? La imagen que muestra a Cristo Jesús en nuestra vida. La imagen que muestra a Cristo Jesús en su vida. Por eso es esta lucha y esta batalla. Porque cuando le vienen a usted una situación, empezando por la casa, y se lo voy a decir a ustedes, mis amados hermanos, cuando viene una situación en la casa, por ejemplo, en el caso mío con la pastora, cuando viene una situación con la pastora, porque a veces ella tiene la culpa, digo yo, ¿verdad? Es que siempre le digo, es que usted es la culpable, pero no es que ella sea la culpable, el culpable soy yo. ¿Cómo yo actúo en un momento determinado cuando la pastora dice algo que a mí me molesta? ¿Usted me entiende? ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo actúa usted? Entonces, nosotros somos el sacerdote de nuestra esposa, ¿sí o no? Nosotros somos la cabeza de nuestra esposa, ¿sí o no? ¿Sí? Y la esposa entonces va a escuchar
nuestra voz cuando nosotros hemos gritado, cuando nosotros le hemos hecho un berrinche. Y vuelvo y le repito, tal vez usted, José Alirio o cualquiera otro puede decir, ay, ella tuvo la culpa, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros puede decir, ella tuvo la culpa. Podemos decir lo que queramos, pero no hay excusa, mi amado hermano. Es como nosotros. Ahora, eso en la casa empezando. La persona consagrada tiene que cuidar la imagen que proyecta. La santidad es un don, pero la integridad, la ética se cultiva. Entonces tenemos que cuidar nuestra imagen, cómo nosotros nos mostramos como representantes de Cristo Jesús en el lugar de trabajo, en el lugar de trabajo, en el supermercado. Ayer yo llego ahí, llego al laundry de aquí del súper a entregar una ropa, a buscar, y le digo a la señora que está ahí, le digo, me dice su número, porque a uno lo que le piden ahora es el número, ya uno no se llama, sino uno tiene un número, y ya le oye el número, y me dice su apellido, pero yo me quedo extrañado porque pero entonces yo le vuelvo a dar el número, le digo, le digo, disculpe, mi número es ¿verdad? Porque ahí en el número, ya en la pantalla le registran nombre, apellido, dirección, todo le tienen. Le digo, mi número es, ¡su apellido! Así gritado, y entonces la gente que estaba a la par se volvió así toda, me explico, toda asustada, que porque esta señora está, y entonces, claro, a mí se me vino un pensamiento, ¿me entiende? Malo, sí, malo, un pensamiento malo, sí, porque, ¿me entiende? Y entonces, pero yo en ese momento, gracias Señor, porque, y al Espíritu Santo, gracias Señor, y al Espíritu Santo, y al Padre, y al ángel también que me guarda, porque, sí, hermano, porque en ese momento, me explico, cuando a usted le gritan de una manera que no, ¿por qué le van a gritar? Una cosa tan simple, ¿por qué le van a gritar? Yo le vuelvo a dar el número y me grita, pero de una manera que la gente que estaba ahí vuelve a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces yo inmediatamente le dije, suavecito, disculpe, es que no la oí. Me pegó un grito tan grande que ya la gente que la vio lo que hizo fue que se puso a reír de ver la agresividad de esta persona. Me explico, ¿qué pasa si yo le hubiera dicho, me explico, lo que tal vez usted le hubiera dicho? ¿Sí o no? Entonces tenemos que cuidar nuestras imágenes, ¿o no? Como servidores del Señor Jesucristo, tenemos que mostrar a Cristo. La próxima vez cuando yo voy a ir a retirar la ropa o vaya a ir de nuevo, ahí va a estar ella. Ahí va a estar ella. Y tenga lo que decir. Sí, claro que la tengo que bendecir, déjala. Sí, porque me explico. Pero es en ese preciso momento donde usted está pasando ese momento donde usted tiene que cuidar su integridad. ¿Por qué? Porque usted tiene que cuidar su imagen, cómo usted está mostrando a Cristo con la gente de su familia. ¿Está usted o consagrado o está parcialmente consagrado? Lo que usted hace no me deja escuchar lo que usted dice. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar la consagración parcial o tibia? ¿Cómo puede la iglesia evitar esa tibieza? ¿Ok? Primeramente, escuche bien, ¿cómo evitar esa tibieza dentro de la iglesia? Primeramente, usted tiene que tener la confianza de tener a alguien que usted le dé permiso, ¿ok? Para que entre dentro de su intimidad y que él le diga lo que usted necesita oír de su vida. Háblele para que esa persona de esa confianza suya le diga lo que a él le parece de lo que usted está pensando, de lo que usted está diciendo y de lo que usted está haciendo. Entonces,
Primeramente tiene que buscar a alguien. No puede estar, necesita. La palabra del Señor dice: en la multitud de los consejos usted va a adquirir la sabiduría de Dios. Segundo, conviértase en una persona segura. Sea segura. El querer complacer a todas las personas, al querer complacer a todas las personas, entonces no lo va a ayudar. Eso le va a dar a usted inseguridad. Su imagen depende de lo que Cristo es para usted, no de lo que la gente diga de usted. Primeramente usted depende de Dios y usted camine con Dios, y entonces la gente va a decir algo diferente de usted. Pero usted tiene que caminar seguro que usted está íntegro, consagrado a Dios. También usted tiene que ser sabio. Ponga una sabia distancia entre usted y los consagrados parciales. Ponga una distancia segura entre usted y los que están tibios. Usted sabe ya quién es una persona tibia dentro de la iglesia. El tibio no está consagrado. La mujer tibia no está consagrada. El hombre tibio no está consagrado. Usted va a entender cuál es la agenda de ellos. O sea, yo le doy gracias a Dios por la vida, sí, que Dios nos ha dado, por la sabiduría que Dios nos ha dado. Pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? El estar consagrado parcialmente o tibio es una enfermedad contagiosa y se puede extender por toda la iglesia, de la misma manera que la levadura, ¿sí? La levadura contamina toda la masa también. Ahora, considere la consagración parcial o considere la tibieza como un veneno espiritual. Si usted ve un tibio, usted diga: está envenenado. Y le hago un llamado a los hijos de esta casa: conságrese al servicio del reino de Dios. Si el líder le dice: vamos a orar a las 5, lo llaman para orar a las 5 de la mañana. Si el líder le dice: vamos a hacer casa de pacto. Si el líder le dice: vamos a estar estudiando en el instituto de discipulado, nosotros tenemos que caminar en el principio, en los propósitos de Dios para esta casa Faro a las Naciones. No podemos estar así: no, yo no quiero estudiar en la escuela de discipulado, no, yo no quiero orar, yo no quiero ayunar, yo no quiero formar parte de la casa de pacto. Bueno, entonces usted es parcial, usted está tibio. Y lo que quiero decir es conforme a lo que dice la palabra del Señor, porque tú dice que eres rico, que tienes aquí, que tienes allá, pero yo te digo, tú eres ni frío ni caliente, eres tibio. Por lo tanto, y por eso tenemos que tomar una determinación: o somos calientes o somos fríos, o estamos consagrados o estamos completo y totalmente así, medios consagrados. Entonces considere la consagración parcial como ese veneno espiritual y sea constante. Identifique los aspectos en lo que no es constante y ore para cambiarlo. Si no es constante en la casa de pacto, si no es constante en la escuela de discipulado, si no es constante en la reunión, si usted no está creciendo como un discípulo del Señor Jesucristo, si usted ve que no viene a la oración en la mañana, si usted ve que no está ayunando, si usted ve que no está dentro de los principios establecidos por Dios en su palabra para esta casa, son bien marcados, mi amado hermano, entonces considere esas cosas, identifique qué son los aspectos en los cuales usted no es constante y pida ayuda y cambie. Pida ayuda y cambie. Si tenemos que sacarle todos los chamucos que se le volvieron a encaramar encima, lo tenemos que hacer. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera a los demonios y en mi nombre sanarán a los enfermos. Entonces usted tiene que ser una persona revestida de esa autoridad y de ese poder. Y si usted no está constante, entonces ¿cómo va a tener la autoridad?
Y si no tiene la autoridad, ¿cómo va a tener el poder? Porque si tiene un poder, es un poder falso, porque ese no es el poder del Señor, es una brujería. Usted tiene que tener una autoridad, y la autoridad es el que se la da el Señor Jesucristo, mi amado hermano. Porque los brujos también hacen cosas, ¿o no? Pero ellos no tienen la autoridad del Señor. Pero Jesucristo dijo: en mi nombre ustedes van a echar fuera a los demonios, y en mi nombre sanar. Pero tiene que estar consagrada, tiene que estar consagrado. Usted tiene que estar al servicio del reino del Señor Jesucristo. Usted tiene que estar 100% consagrada. Entonces, y ahora, en medio de esta crisis de muerte mundial, no se eche para atrás. Diga como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, y para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, y para mí el morir es ganancia. Tenga precaución, sea precavido, ¿sí o no? ¿Sabe cómo estamos viviendo ahora, en este tiempo? Todos nosotros tenemos automóviles que el mínimo, el automóvil que menos corre es el mío. Es el que menos corre. El carro mío no es un carro como el suyo, pero el carro de ustedes desarrolla 160, el que mínimo desarrolla 140, ¿verdad? 140, 160, 190, 220 millas por hora. Usted le puede soltar, cuando va por la 27 Spreadway, le puede soltar los 220, los 240, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí puede, claro que. ¿Por qué no lo hace? ¿Ah? Exactamente, porque se mata. Se mata. ¿Y era la voluntad de Dios que muriera? No, usted buscó el peligro. Por eso es que usted es prudente y usted maneja a una velocidad prudente. Pero que le puede soltar todos los caballos, se los puede soltar, pero no los suelta. ¿Por qué? Por la prudencia. Estamos viviendo esos tiempos. Nosotros tenemos que ser prudentes delante de la presencia del Señor y caminar como una iglesia, como gente que está consagrada. Estamos dedicados al servicio del reino, mi amado hermano. No es tiempo de vivir así, con una agenda más o menos. Tenemos que implementar los principios establecidos por Dios en nuestra palabra. Todos nosotros, nuestros hermanos que están allá en la casa, nosotros queremos verdaderamente un día, cuando partamos de esta tierra, porque yo estoy seguro que lo mejor está por venir. Aquí en esta tierra estamos de paso, pero lo mejor está por venir. Pero para poder nosotros alcanzar lo mejor que está por venir, que es el reino de nuestro Dios, y vivir eternamente en su presencia, porque es que yo vivo, usted y yo vivimos enamorados de Dios, ¿sí o no? Y no lo hemos visto, solamente por el amor que Él nos envía. Solamente por el amor que Él nos envía estamos enamorados de Él. Imagínense cuando nosotros lo veamos, cuando estemos en su presencia. Entonces, todas estas cosas que están viniendo a la vida de la iglesia para tratar de distorsionarla, para tratar de contaminarnos, nosotros tenemos una lucha contra eso. Nosotros no podemos seguir contaminándonos. Nosotros tenemos que vivir consagrados al servicio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Sí, tenemos una agenda personal, trabajos, negocios, vacaciones, casa y todo lo que usted quiera, pero sobre esa agenda tiene que tener una agenda de reino, mi amado hermano. No se deje contaminar. Mire, examine su corazón, mire si su consagración es parcial, y si usted necesita dejar algo hoy ahí donde usted está, pídale al Señor, dígale: Señor, ayúdame para que yo pueda, Señor, tener un corazón limpio y un corazón sano. ¿Qué les parece, mis amados hermanos?